El oficialismo irá en 2 listas en la elección de consejeros constitucionales. Esta es una de las consecuencias de la enorme derrota electoral del plebiscito constitucional. Usted entiende, obviamente, que si hubiera ganado el apruebo, nada de esto habría ocurrido, no habría habido ninguna diferencia y todos habrían ido en una lista única. Porque mientras las victorias son el mejor maquillaje para las diferencias políticas, es el fracaso el que hace que esas diferencias se hagan evidentes. Más allá de los cálculos políticos, de las simulaciones con modelos matemáticos, de las opiniones de los expertos electorales, de recurrir al olfato, la discusión de la oposición de ir en 1 o 2 listas para la elección de consejeros constitucionales para redactar una nueva constitución no es solo un asunto político, es un asunto esencialmente moral. Es verdad que el proceso constituyente está hoy muy alejado de las preocupaciones ciudadanas. Es verdad también que la clase política, la que registra una mínima confianza en el público, en medio del desgano, es la que ha resuelto el camino constitucional ante esta indiferencia ciudadana. Y esta indiferencia es comprensible. Las demasías de la Convención Constitucional produjeron indigestión y luego abulia. Todo esto es comprensible en medio de la enorme inseguridad pública que se registra en nuestro país y de la crisis económica. Lo otro se ve lejano, se ve etéreo. Lo notable es que como un golpe de realidad, ya muchos entendieron que estos asuntos urgentes no los resuelve un simple texto legal. Pero todo lo anterior, o sea, el desgano, no puede ocultar una de las controversias, yo diría, más importantes de los últimos meses. La decisión de algunos partidos de separar aguas con apruebo dignidad, el conglomerado del presidente Gabriel Boric. Esta es una de las decisiones más políticas más importantes de los últimos tiempos. Un atisbo de lo que se venía ocurrió hace ya tiempo con eso de nombrar a un sector como socialismo democrático frente a las huestes del presidente de la República que se consideran de izquierda a secas. Y a ellos no les molestó que otros se apropiaran del concepto democrático. ¿Por qué 2 listas si forman parte del mismo proyecto político? ¿Por qué 2 listas si estuvieron a favor del mismo diseño institucional del país, o sea, la misma constitución, de los mismos equilibrios de poderes que establecía el proyecto constitucional rechazado? ¿Por qué la izquierda está en 2 listas si comparten el mismo gobierno, el mismo programa, que dicho sea de paso, respondía notablemente a la constitución derrotada? Guido Girardi, el factotum por años del PPD, la piedra en el zapato en este asunto de las listas separadas, dijo que no había diferencias ideológicas, que el asunto es solo táctico, era separarse de los errores no forzados del gobierno. Lo graficó con eso de que no quería estar en la lista del indulto, una declaración que fue una bofetada política, porque Girardi es un táctico. Pero si esto es así, casi sería un engaño para la ciudadanía. Sería aparecer o parecer como distintos cuando solo es una diferencia sobre toma de decisiones del día a día, pero no lo son en el proyecto de país. Y como se trata de redactar una nueva constitución, los distintos, cuando se trate de redactarlas, serán iguales, o sea, serán los mismos. Los ciudadanos no habrían entendido esto. El expresidente Ricardo Lagos solicitó participar en el Comité Central del PPD cuando esa instancia ratificó por cerca del 90% ir en lista separada. Lagos dijo, refiriéndose a la izquierda, y dijo, esto es muy importante, dijo, hay 2 izquierdas. La que cree, esto es textual, la que cree en un sistema democrático que cuenta votos, y otra que piensa que hay momentos en la historia que han existido, sin duda alguna, en donde es la fuerza la que en definitiva se impone. Repito, Lagos dijo, hay una izquierda que cuenta los votos, o sea, la que cree siempre en la democracia, y la otra que cree en los actos de fuerza. Y Lagos llamó al Partido Socialista a estar al lado de los demócratas. Estas declaraciones de Lagos no fueron contestadas. Ante acusaciones de este calibre, el silencio otorga. Lagos acusó de no ser plenamente democráticos al Frente Amplio y a todos los partidos que lo conforman, incluyendo el partido del presidente de la República, y por lo tanto sus integrantes.
Cuando Lagos habló del proyecto constitucional antes del plebiscito, recordemos que hizo aceradas críticas a la constitución que se proponía en cuanto al régimen de gobierno. Parece ser evidente entonces cuál fue la opción del expresidente al votar. El Partido Socialista, por su parte, ha estado dividido. Un sector del que forma parte su presidenta Paulina Bodanovich era partidario de ir con el PPD en 2 listas, pero ganó la opción liderada por Álvaro Elizalde, Camilo Escalona, el senador Alfonso Uderresti, de ir con Apruebo Dignidad, rompiendo una alianza de 30 años con el PPD. El asunto entonces ya no se trataría de un simple cálculo electoral, un simple cálculo de cupos para determinados candidatos, de dejar el centro político en manos de la centro derecha, sino sería un asunto de convicciones democráticas, o sea, un asunto moral. Esto tiene que ver con lo que ocurrió durante el estallido social, en que amplios sectores de la izquierda incitaron a la violencia y otros la justificaron. Y tiene que ver con los indultos, en que a través de ellos se justifican actos de violencia. No es verdad, como dijo en principio el presidente Gabriel Boric, que con los indultos se trataba de reconciliar al país, porque a las víctimas de los indultados, por esas víctimas digo, nada se ha hecho. O sea, hay una visión partisana de todo lo ocurrido por parte del presidente, sino que lo diga Danitza Araya González, 26 años, funcionaria de la Policía de Investigaciones, que hasta el día de hoy no puede caminar. No se puede indultar delincuentes y al mismo tiempo decir que se combate a los delincuentes. En las últimas horas, el poderoso Guido Girardi hizo un último intento para que el PPD fuera en lista única. Reculó, retrocedió Guido Girardi. Primero dijo 2 listas y ahora lista única. Habiendo perdido buena parte del poder al dejar de ser senador, porque la política es muy cruel, intentó recuperarse de eso que dijo de la lista del indulto, y se la jugó entero en las últimas horas para que el Partido por la Democracia, su partido, cambie su decisión y vayan todos juntos desde la ADC. La ADC ya no iba, pero junto a Apruebo Dignidad. Guido Girardi, hace un tiempo, recordémoslo, dio por muerta la socialdemocracia. Y este intento de ir juntos es consecuente con esa posición. El PPD desea rescatar la socialdemocracia. Guido Girardi fracasó y eso demuestra que Guido Girardi ha perdido mucho poder. Girardi dice que no tiene diferencias ideológicas con el gobierno, sino que sus diferencias son solo de gestión. O sea, que no desea que los errores los salpiquen. Al final, como decía, todo esto ha terminado por ser un asunto moral referido al respeto a la democracia en toda circunstancia. Y por lo tanto no se engañe usted con que es un problema de cupos, es un problema de cálculo, no, es un problema o un asunto muy profundo. Esto es lo que se ha resuelto durante esta semana. El presidente Gabriel Boric incluso en los últimos días se reunió en su casa con los líderes del PPD, del PS, el Partido Radical, el Partido Liberal, para impulsar la lista única. Fracasó, lo que demuestra la pérdida de influencia del presidente y demuestra que no lidera la coalición de gobierno. El presidente ofreció de todo, incluso una amplia reestructuración de su gobierno para dar participación más contundente al PPD. Por eso su fracaso es mayor. La situación de Carolina Toá es particular. Recordemos que ella es militante PPD y su jefe, Boric, impulsa la lista única y su partido, el PPD, las 2 listas. No solo eso, ella es la jefa de política del gobierno que sostiene una tesis que no es la de su que sostiene una tesis que no es la de su partido. Pero en política todo puede ser, más aún si se ha formado una dupla tan sólida en muchos sentidos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Lo cierto es que hay sectores incluso de Apruebo Dignidad que han dado por muerto Apruebo Dignidad en las últimas horas para decir que el Partido Socialista debiera liderar todo esto. Todo esto tratando de que el Partido Socialista, y lo han logrado, el Partido Socialista finalmente se vaya con estos grupos y abandone el socialismo llamado democrático. Gonzalo Winter, que es diputado, que es presidente de Convergencia Social, que es el partido de Gabriel Boric, se enojó cuando supo que el PPD iba aparte. Se dice que cuando Winter habla, es el presidente el que habla. Y Winter acusó al PPD de imponer una división y de que tendrá una responsabilidad histórica.
Pero hace poco tiempo, cuando el PPD quiso tener una sola candidatura presidencial detrás de Boric y para eso bajó de la candidatura a Heraldo Muñoz, el Frente Amplio le pegó una patada en buena parte y lo humilló, diciéndole que con ellos jamás habría una alianza. El diputado tiene memoria corta, escasa, pero el PPD ahora le recuerda que en política las afrentas dejan lesiones. El Partido Socialista, que le han ofrecido de todo, en el intento de que hubiese una lista única, liderada por ellos, obviamente, recurrió a la expresidenta Michelle Bachelet. Recordemos que en su momento, Bachelet dijo que los mejores años de su vida ocurrieron cuando vivió en Alemania Oriental, bajo una dictadura de izquierda, y fue una ferviente partidaria de la Constitución rechazada, y ahora es ferviente partidaria de Gabriel Boric. A ella le ofrecieron encabezar una lista de unidad. Esto ocurrió en los mismos días en que comenzaba el juicio oral del caso Soquimich, la empresa del yerno del general Pinochet, de Julio Ponce Lerú, la empresa asesorada por el lobista por años del Partido Socialista Enrique Correa. Fue Bachelet, recordémoslo, la que al llegar al gobierno como presidenta cambió al director del Servicio de Impuestos Internos y a su subdirector jurídico para que no se presentaran querellas por los delitos tributarios en el financiamiento ilegal de la política. Bachelet cómplice absolutamente del ocultamiento del financiamiento ilegal de la política por parte de las empresas. Que el Partido Socialista hoy la quisiera elegir o erigir en la líder del oficialismo en la próxima elección demuestra que más allá de un asunto político, usted concordará conmigo, es un asunto moral. El Partido Socialista no responde a nada de esto. Pero no solo eso, todos saben que Bachelet tuvo una pésima actuación personal como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Normalmente estos cargos duran 2 periodos. Bachelet duró solo 1 y no hubo ninguna intención de que siguiera ahí. Ustedes recuerdan que cuando llegó a ese puesto sonaba con que podría ser la primera mujer secretaria general de la ONU, pero cuando la conocieron de cerca ya nadie más planteó esa idea. El Partido Socialista sabe todo esto en detalle y mucho más de lo que le cuento. Por eso es increíble que, obviando la información que posee, la haya propuesto nuevamente para altas funciones. Una vez más, es un asunto no político, moral. Los políticos reclaman de la desafección pública, dicen no ser comprendidos, pero hay muchísimas razones, entre otras estas que les explico, para estar lejos de ellos. Giorgio Jackson, cuando fue sometido a una acusación constitucional, llamó a muchos diputados, incluyendo a parlamentarios de la oposición, y les preguntaba: oye, ¿leíste mi defensa? ¿Te hacen sentido mis argumentos jurídicos? Léela con atención, por favor. Y eso está bien, es aceptable, que alguien se defienda y diga: tengo argumentos jurídicos que son de peso. Pero es el mismo Jackson que a rajatabla votó a favor de todas las acusaciones constitucionales presentadas en contra de funcionarios del gobierno anterior, que estuvo por destituir al anterior presidente, que saliendo de una cuarentena hizo una transmisión en vivo, en directo, mientras se trasladaba en su auto a Valparaíso para ir a votar, mientras el diputado Naranjo, como un payaso, hablaba cualquier cosa durante 40 horas seguidas para que alcanzara a llegar Jackson. Este personaje que hizo de la política una frivolidad, ahora exigió seriedad y análisis. Y eso es posible que haya cambiado, pero yo no le escuché ninguna reflexión en serio respecto a un cambio en sus actitudes mezquinas y superficiales. Al final también, el asunto no es político, es un asunto moral. Hace poco se supo de una reunión de la cúpula máxima de la Cancillería. Inmediatamente, en forma tonta, el diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social dijo: aquí hay un espionaje, algo se filtró, alguien espió. No le importó para nada el contenido de lo que ahí había ocurrido. Naturalmente que no había ningún espionaje, porque la encargada de prensa, Lorena Díaz, por un error, le envió la grabación a periodistas. Después el diputado Vinter cayó, desgraciadamente sin preocuparse de lo que había ocurrido, insisto, en esa reunión. Estos son los que llegaron al poder diciendo, como Jackson,
que harían política de otra manera, con otros estándares éticos. Pero el lenguaje soez de esa reunión formal en la Cancillería es sorprendente. Yo le quiero decir una cosa, Chile no es así. Hay muchas reuniones formales, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas, en que no se recurre a garabatos, no se recurre a ese lenguaje de baja monta. No solo eso, en esa reunión trataron de loco al embajador de Argentina, a Rafael Bielsa. No solo eso, trataron livianamente, como un asunto insustancial, una política de Estado, como es la plataforma continental extendida que pretende nuestro país en el sur y que colisiona con los derechos que pide Argentina. Después de todo esto, pasaron otras cosas, atacaron a un senador como el senador Quintana, etc. Solo renunció la jefa de prensa. La canciller Antonia Orellana, el secretario general de Política Exterior Alex Vetzik, el director de Planificación Estratégica Andrés Villar, la jefa de gabinete de la ministra Carola Muñoz. Nadie renunció salvo la directora de prensa. Y ellos no deben seguir ahí después de esto. No nos merecemos, usted, yo, no nos merecemos a esa gente. No solamente usted y yo, no lo merece la República. Se tienen que ir por razones profesionales, por razones políticas, pero fundamentalmente por decencia. Pero ocurre que el presidente los ratificó a todos en sus cargos. Entonces, una vez más, ¿es un asunto político? No, es un asunto moral. Y de nuevo, ¿no es que venían a renovar la política? De más está decir que la renuncia de Lorena Díaz, la directora de prensa, antigua asesora de Álvaro Urizalde y Heraldo Muñoz, o sea, una concertacionista, provocó cierta satisfacción en gente del Frente Amplio, porque en esta pequeñez de la política, la caída era una de los otros, de ellos que dicen que tienen experiencia, de los concertacionistas, o sea, igual que en la antigua política, con la misma pequeñez. Iracy Hasler es una de las figuras emergentes del Partido Comunista. Siendo alcaldesa de Santiago, llamó a democratizar los espacios públicos, blanqueando a una enorme cantidad de comerciantes ambulantes ilegales. Cuenta con el triste récord de dirigir la comuna con más asesinatos por habitante de Chile. Ahora se le ocurrió comprar una clínica, una empresa que se constituyó con 100 millones. Al poco tiempo, no se sabe cómo, compró una clínica en poco más de 2.000 millones, de 100 a 2.000. Y en un par de semanas vendió eso que había comprado en 2.000 en 4 veces su valor, en más de 8.000 millones. El municipio sabía todo esto, porque hizo un estudio de títulos, y sin embargo lo hicieron. El abogado de la municipalidad, ¿quién es? Es Jean-Pierre Chifele, militante comunista, hombre de confianza de Guillermo Tellier y Daniel Jadwe. En el Frente Amplio y el Partido Comunista hay un silencio total. Pero si lo que se decían tan decentes, ahora callan. Si hubiesen sido otros, no los propios, estarían hablando y callan. O sea, todo sigue igual pese a las promesas. Hace unos días, un comando perfectamente coordinado asaltó un mall, pasadas las 15 horas, un día domingo. Había muchísima gente. 15 minutos antes, habían sembrado a Miguelitos algunas vías preparando su escape. Un carabinero de civil que estaba con su esposa, estaba fuera de servicio, estaba casualmente en el lugar, los enfrentó. Un carabinero muy valiente, uno solo contra 10. Uno solo con una simple pistola contra personas con armas automáticas. Muy valiente. Y no solamente eso, hirió a 2 asaltantes. El subsecretario del Interior hizo declaraciones y dijo que faltaban guardias, por lo que la responsabilidad del asalto eran compartidas con la empresa dueña del mall. Ahora, yo creo que tiene razón en el sentido de que hay que cumplir con las normas, pero sostener que un par de guardias más, sin armas, enfrentando a personas a un comando armado con armas de guerra y que iban a tener algún éxito y iban a cambiar las cosas, es un intento torpe de engaño. Es el mismo subsecretario Manuel Monsalve que sostiene que hay que prohibir todas las armas en las casas, en los campos aislados, porque las personas en sus casas no tienen derecho a defenderse ante un ataque. Eso es lo que ha dicho.
fuera las armas, no hay que defenderse. Y sin embargo dice que aquí el problema son los guardias desarmados frente al comando, que tenían que defenderse de alguna manera. ¿Se da cuenta que el asunto no es político, sino que es una falta de consistencia, basada seguramente en falta de convicciones? Es como cuando Gabriel Boric, como en un acto de valentía, ¿no?, pero que a veces causa daño al país, invoca los derechos humanos en Israel, pero se cuida de hablar de Cuba para no entorpecer a sus socios del Partido Comunista. ¿Y para qué decir con su silencio respecto a China? Algunos decían metafóricamente que el choro del barrio no lo es tanto cuando se enfrenta a uno más grande. Y lo que aparece como imperativos morales, porque así se ha dicho, frente a los grandes esos imperativos no existen. O sea, en verdad, al final del día, es un argumento falso. Y cuando se invoca la moral y no es verdad, también es un problema moral. Chile es un país modesto. Estamos muy lejos del primer mundo. Nosotros estamos lejos en conocimientos, en productividad, en tecnología. Posiblemente estemos cada vez más lejos del primer mundo. Hoy estamos en recesión y no deja de ser sorprendente que el ministro Mario Marcel ande feliz, como si todo estuviera bien. Dijo estar contento con el superávit fiscal del año pasado, pero esa ley de presupuesto fue del gobierno de Piñera. La ley que él hizo, o sea, la de este año 2023, contempla un déficit. O sea, hay una contradicción evidente. Está contento el ministro con la economía cuando el año pasado Chile creció menos que el promedio de América Latina. Estamos en la parte baja. Y está contento con la economía de este año cuando todos los organismos internacionales dicen que seremos el país que menos crecerá en América Latina. Está subiendo el desempleo. Están erosionándose los sueldos por la inflación. Está caída la inversión. Los créditos hipotecarios han disminuido más del 40%. La gente se ha alejado de tener una casa propia. Dueños de grandes capitales están cambiando su domicilio al extranjero y empresas chilenas están prefiriendo invertir en el exterior. Y el ministro está contento. Está bien. Un ministro, claro, debe demostrar optimismo para generar confianza, pero cuando se pasa de la raya, el optimismo se transforma en mentira. Yo se lo decía, somos un país modesto, un país que ha comprometido su desarrollo notablemente, que ya no crece, que no tendrá recursos para sus necesidades sociales, que sufre una ola de delincuencia en el que podría ser un camino incluso sin retorno. Lo que sí podemos pedir es un mínimo, es cierta decencia, es asumir responsabilidad, es renunciar si se cometen errores, en Chile nadie renuncia, o pedir la renuncia si no se hace voluntariamente, no mentir, combatir la delincuencia en serio y no escudarse en falsos argumentos, comprar propiedades con dineros públicos en su justo precio y un largo etcétera. Y lo más importante, creo yo, respetar la democracia en toda circunstancia, porque la acusación de que vastos sectores de gobierno no están dispuestos a eso es una acusación grave. Finalmente, es una acusación en que está comprometido un asunto moral.